¿Qué ha sucedido exactamente en los niveles más altos del gobierno de los Estados Unidos desde las elecciones presidenciales del 3 de noviembre? Una vez que se complete la transferencia de poder al presidente electo Joe Biden el 20 de enero, la crisis inmediata pasará. Pero las preguntas sobre las acciones del presidente Donald Trump y sus sustitutos, en lo que ahora cuenta como una de las 2 o 3 transiciones más peligrosas de la historia de Estados Unidos, permanecerán. Ninguna transición anterior ha suscitado dudas similares sobre si el poder ejecutivo, incluido el ejército, se dirige con una cadena de mando clara y legal, con un individuo psicológicamente competente en la cima. Es imperativo que una multitud de preguntas urgentes sean respondidas de manera integral por un organismo independiente con poder de citación para revisar pruebas documentales y obligar a declarar bajo juramento. La crisis que inició Donald Trump debe examinarse con el equivalente de la comisión del 11 de septiembre establecida después de los ataques terroristas de 2001. A primera vista, la comparación puede parecer exagerada. Obviamente, nada de lo que ha sucedido en las últimas 10 semanas, incluida la grotesca y mortal toma del Capitolio por parte de la mafia durante la certificación oficial de la victoria de Joe Biden, es de la misma magnitud, y que altera la historia del 11 de septiembre. La similitud surge de la forma en que ambos eventos exigen comprensión y responsabilidad del público. Ambos hechos representaron ataques al funcionamiento básico de las instituciones estadounidenses. Ambos revelaron vulnerabilidades en nuestras costumbres y procedimientos que muchas personas no apreciaron lo suficiente hasta que ocurrió el desastre. Esto es lo que sabemos con certeza. Hubo un asalto al Estado de Derecho en el Capitolio de los Estados Unidos, liderado por personas que se inspiraron en Donald Trump y creían que estaban actuando como él quisiera que lo hicieran. Si los acontecimientos hubieran desarrollado incluso de manera ligeramente diferente, los 5 decesos podrían haber sido muchos más y pudieron haber incluido a miembros de la Cámara y el Senado. Esto es el motivo razonable que tenemos para preguntarnos y una profunda responsabilidad de aclarar el grado en que los eventos del Capitolio son parte de un esfuerzo sistemático de que Donald Trump quiso revertir el resultado de una elección a través de lo que debe ser etiquetado directamente como un intento de golpe de Estado. Hay muchas preguntas que deben responderse antes de que podamos estar seguros. No deberíamos depender de la próxima ola de libros de periodistas o memorias de funcionarios públicos para obtener respuestas. Un organismo oficial, creado por un acto de ley, como lo fue la comisión del 11 de septiembre, puede arrojar luz sobre posibles escándalos como ¿por qué Trump despidió al secretario de Defensa, Mark Esper, el 9 de noviembre y fue precedido por la presión de Trump? ¿De qué deliberaciones sobre un esfuerzo por revertir los resultados de las elecciones está al tanto del ex fiscal William Barr? Y que mostrarían los testimonios jurados y los mensajes de texto y correos electrónicos sobre las circunstancias de su partida a fines de diciembre. Esta salida siguió las críticas públicas de Trump a William Barr y numerosos informes de noticias dijeron que también siguió extensas negociaciones entre Barr y el abogado de la Casa Blanca, que mostrarán los testimonios, correos electrónicos y textos sobre la naturaleza precisa de cualquier comunicación que pueda haber tenido lugar entre Trump, los ayudantes de la Casa Blanca o asesores externos de Trump y las personas que participaron en la insurrección el 6 de enero en el Capitolio. Ahora que los eventos han resaltado la importancia de algo en lo que muchas personas anteriormente no pensaban mucho, el papel central de la oscura administración de servicios generales al permitir que prosigan las transiciones presidenciales, ¿qué cambios en la ley o en el procedimiento evitarían que las transiciones futuras se retrasen una vez que los resultados sean claros? Los informes de noticias han dicho que ha habido discusiones que involucran a funcionarios del gabinete, incluido el secretario del Tesoro y el secretario de Estado, sobre la invocación de la enmienda 25 para destituir a Donald Trump de su cargo. ¿Cuál fue la naturaleza de estas deliberaciones y qué testimonios dirían los funcionarios de la administración para iluminar la estabilidad psicológica de Donald Trump o su voluntad de ejercer fielmente la ley y los deberes de su cargo? ¿Qué papel juega el poder del perdón de Trump en sus deliberaciones o en las conversaciones con sus aliados sobre cómo aferrarse al poder?
¿Cuáles fueron las interacciones precisas entre Trump y el vicepresidente Mike Pence para el enojo de Trump? Pence emitió un comunicado en el que decía que no tenía poder constitucional para intervenir en la certificación electoral de Biden, pero el comunicado también adoptó la opinión de que había preguntas generalizadas sobre el recuento del voto presidencial de 2020. El jefe de gabinete de Pence, Mark Short, dijo después del anuncio de Pence que se le negó el acceso a los terrenos de la Casa Blanca, aparentemente por orden de Donald Trump. Podría decirse que la más profunda de las preguntas básicas es: ¿quién, si es que hay alguien, dirige realmente el gobierno? Los periodistas han descrito a Trump, en medio de una pandemia mortal, como algo extraído de la mayoría de los trabajos más allá de fulminar con enojo las elecciones y su afirmación de que fueron robadas. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llamó el viernes al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, para expresar su preocupación por un Trump errático que ordena acción militar mal considerada mientras se aferra al poder. La noción de que este tipo de conversaciones están teniendo lugar en el liderazgo de un país armado con armas nucleares y enfrentando adversarios que también las tienen es impresionante. Esperemos que tengamos suerte, pero es muy posible que una investigación completa revele que la transición de Donald Trump es uno de los momentos más peligrosos en la seguridad nacional desde el 11 de septiembre o la crisis de los misiles cubanos. Tenga en cuenta que la mayoría de las preguntas enumeradas anteriormente no se refieren directamente a las decenas de preguntas sobre cómo violó la seguridad del Capitolio y qué sucedió inmediatamente después, durante y después de esa emergencia. Muchas de esas preguntas probablemente caerán directamente en las provincias del sistema de justicia penal y de las propias investigaciones del Congreso sobre la falla de seguridad. Sin embargo, la transición de Donald Trump ha sido un ultraje total y por lo tanto necesita un examen exhaustivo. Es posible que muchas de las acciones de Trump o las de sus aliados no sean estrictamente ilegales, pero aún así podrían plantear problemas fundamentales de naturaleza política. Castigar al culpable es una tarea, iluminar el registro político de una manera autorizada es otra. Y esa iluminación debería aislarse lo más posible de la influencia partidista. Por eso es relevante la comparación de la comisión del 11 de septiembre. La comisión tenía el mandato de analizar los factores sistémicos que procedieron a los ataques del 11 de septiembre y recomendaciones sobre lo que el gobierno debería hacer en el futuro. Como explicó más tarde el director ejecutivo Philip Zelikow, creo que es saludable que las organizaciones y los países realicen tales informes posteriores a la acción, especialmente si ha habido un trauma nacional importante. No solo un informe de tipo inspector general, moviendo el dedo buscando la mala conducta del gobierno, aunque existe esa parte, sino más como ¿qué sucedió realmente aquí? ¿Por qué pasó esto? Entenderlo en su totalidad y luego preparar un informe que podría ser entregado al pueblo estadounidense, así como las recomendaciones sobre cómo podríamos evitarlo en el futuro. El esfuerzo de Donald Trump por socavar una transición efectiva y la confianza pública en la legitimidad de las elecciones presidenciales es un asalto al sistema de gobierno de la nación que debe evitarse en el futuro. Una comisión con cifras creíbles de ambas partes podría tener en cuenta la necesidad de proteger los procesos penales en curso y el privilegio ejecutivo. Después de que Trump deje el cargo, sus reclamos y privilegios sobre las acciones durante la transición deberían ser prácticamente nulos. Más importante aún, una comisión podría destacar recomendaciones de reformas. La transición de Donald Trump ha magnificado temas que durante mucho tiempo parecían ser indefendibles, como el abuso del proceso de indulto para ayudar a compinches y contribuyentes, la peligrosa política de la Guerra Fría de la autoridad presidencial única para lanzar armas nucleares. El ejercicio no tiene por qué ser simple, un garrote contra Trump. Quizás habría recomendaciones sobre cómo aumentar la confianza del público en las elecciones durante eventos externos importantes como una pandemia o una guerra. Los agravios y la malicia que animan la política nacional no van a desaparecer, pero sus expresiones más nocivas pueden mitigarse estableciendo un registro claro y creíble de cómo esta transición presidencial se descarriló.